Bendiga, mi nombre es Pastor Moisés Licona. Ahora mismo estoy pastoreando la iglesia Comunidad Cristiana Candelero de Dios. Este es el templo, alabado sea el nombre del Señor. Para mí es un privilegio esta invitación, pero no dejen de ver Sintonía con Dios. Oiga, se lo recomiendo, este programa va de auge en auge. Creo que esto está impactando a la sociedad. Dios les bendiga. Cuando hablamos de honra a los padres, la Biblia habla en el libro de Éxodo, se despliega el libro de Efesios. Me permito leerle en el libro de Efesios, capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando hablamos de que esto es justo, esta es la justicia de Dios. Cuando hablamos de justo, estamos hablando de que esto es bueno. Cuando hablamos de justo, esto es lo que Dios impone. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No hay otro mandamiento en la Biblia que tenga una promesa que es este. Versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es lamentable cuando nosotros vemos en esta sociedad jóvenes muriendo a temprana edad, y puedo decirlo abiertamente, bíblicamente, que el 80% de los jóvenes que mueren a temprana edad es infringiendo este mandamiento. Jóvenes que usted lo ve que ya su mamá y su papá no entran en su vida. No te metas en mi vida, ya yo estoy grande. Y déjame decirte que papá y mamá son papá y mamá hasta la muerte, y tú eres hijo hasta la muerte. No que ya tienes 18 años, ya tienes 20 años, no, tú eres hijo hasta la muerte. Por lo tanto, tú tienes que honrar a padre y madre. No concibo cuando un hijo demora más de un mes no ver a su mamá. Y esto no se trata de darle plata, porque a veces este asunto se tergiversa. Y cuando se tergiversa, tiende a decir: yo llego a mi casa cuando tenga plata. No, usted puede llamar a su mamá, darle un beso, darle un cariño, darle una llamada. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado, mamá? ¿Cómo ha pasado, papá? Créeme, mi testimonio, mi madre, mi familia lo pueden decir. Salgo de mi casa a cualquier almacén y lo primero que me acuerdo es de mi mamá. Y ella lo puede decir libremente. Necesitamos que esta sociedad retome esta palabra. Necesitamos que esta sociedad mire que honrar a padre y madre te lleva a tener, dice la Biblia que te lleva a tener bien, que te va a ir bien. Segundo, tienes larga vida. Tercero, vas a ser prosperado en todo. Entonces, nos quejamos delante de Dios porque no somos prosperados, y trabajamos y nuestra plata se va en saco roto. ¿Sabes por qué? Porque no honras a papá y a mamá. Es un principio que está siendo violado hoy en la sociedad entera, y la sociedad, por medio de este sistema que está comandado por el mismo diablo, está infringiendo esta ley de Dios. Es más, a los niños ya creo que de alguna u otra manera se les da una vara de corrección y ellos inmediatamente recurren a la ley y demandan a sus papás. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, retomar esto. Es más, creyentes, perdónenme que se lo diga, creyentes infringen esta ley y le reclaman a Dios: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no soy prosperado? ¿Por qué estoy así? Es que tú estás incumpliendo el primer mandamiento con promesa. Cuando Dios habla de honrar a padre y madre, se los decía, es un mandato, no hay escogencia. Pero es que yo estoy, no hay escogencia, hay que hacerlo. Ahora, cuando tú no honras, yo saqué por acá algo, cuando tú no honras, alabado sea el nombre del Señor, cuando usted no honra, ¿qué le pasa al que no honra a padre y madre? Dice, es maldito. Pastor, ¿maldito por qué? Porque Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 me lo dice. Segundo, le va mal sobre la tierra. ¿Dónde dice eso, pastor? Efesios 6:3. Tercero, el que no honra ¿qué le pasa al que no honra a padre y madre? Es maldito. Dice que muera irreversiblemente. ¿Dónde? Mateo 15:4.
Cuarto, se detiene la bendición financiera y es lo que más nos afecta hoy. O tú no honras a padre y madre, dice, tus días serán acortados y no serás prosperado en nada. Tu plata se va en saco roto. Tú dices, yo trabajo y pasa como en el tiempo de los jueces. Dice que los madianitas se robaban la cosecha del pueblo de Israel y no les servía para nada. ¿Sabes por qué? Porque no honraban a Dios. Y el último punto dice, tus días se acortarán. Te lo decía, que el 80% de los jóvenes hoy y de los hijos hoy que mueren a temprana edad es porque no honran a padre y madre. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Sus días serán acortados. Cuando los días se han acortado, de pronto algunos iban a morir, no sé qué sé yo, en el año 2050. Pero por no honrar a padre y madre, la Biblia dice que tus días serán acortados. Necesitamos ver que es un principio de Dios, es un mandato de Dios el honrar a padre y madre. El sistema te ha dicho, bueno, si tú castigas a... Un paréntesis hago, y es que por allá en el año 77 nací, y ya en los años 80, 85 me castigaban con una vara. Y yo creo que aquí a la teleaudiencia que me está viendo, ese tiempo de atrás, de los años 80, 85, a nosotros nos castigaban. Y nadie ha muerto por un castigo de papá y mamá. Nadie ha muerto por un castigo de papá y mamá. A lo contrario, hoy pueden decir los profesionales, un abogado, un médico, un ingeniero puede decir, por causa de la vara de corrección de papá y mamá, soy lo que soy. Por causa de papá y mamá, que ellos me castigaron con una vara, no una vara de rabia, una vara de corrección, dice la Biblia en Proverbios capítulo 22. En los colegios nos castigaban con una regla. Recuerdo que había una profesora que le preguntaba a uno, 6 por 4, y como nosotros no sabíamos, eran 24 reglazos que venían, pero 24 reglazos de corrección. Te lo aseguro, y eso me pasó, que en la próxima clase, ese era el número que más me sabía, 6 por 4 y 4 por 6, porque la corrección lo llevaba a uno a honrar. Hoy en día se está perdiendo la honra a las autoridades. Hoy en día se está perdiendo la honra en las iglesias, a los pastores. Se está perdiendo la honra en la casa, a los padres y a las madres. Necesitamos ver que es un principio de prosperidad. Es un principio que te va a ir bien en todo lo que tú hagas. Es un principio inviolable. Es un principio, aunque la sociedad está infectando este principio, la Biblia a mí me habla de que esto está claro delante de Dios. Y delante de Dios muchos hoy han sido prosperados. Están en victoria. Les ha ido bien en todo. ¿Sabes por qué? Porque este principio para ellos es el abecedario. Este principio para ellos es un principio inviolable. Es un principio donde no hay para escoger. Porque de pronto ahí, si usted ve, hoy hay una sociedad que está siendo marcada, que de alguna otra manera sus padres no pudieron levantarlo, no pudieron criarlo de una manera adecuada. Jóvenes que usted lo escucha decir, pero es que mi mamá y mi papá tienen la culpa. Mira, ellos hicieron hasta lo máximo. Porque el hecho de que tu mamá te haya tenido en una sala de parto, ella la vida la expuso por ti. Ella expuso en una noche, en un día, en una madrugada, expuso la vida para darte la vida a ti. Es más, algunas han perdido la vida en el parto. Y por simplemente ese hecho, tú tienes que honrar a papá y mamá. Papá y mamá no se le pega. A papá y mamá no se le insulta. A papá y mamá se le honra, se le venera, se le respeta, se le ama. No entiendo cómo hoy, hijos que hoy son alguien, han hecho estudios, qué sé yo, y no honran a papá y mamá, se olvidan de ello. Porque la moda de hoy son los centros geriátricos. Los centros de ancianatos. Para allá va mi papá, para allá va mi mamá. Ya es una sobra papá y mamá cuando está viejito. Y cuando está viejito papá y mamá es cuando ella se merece más honra, más respeto, más amor. Hoy en día,
Dios está demandando el único mandamiento con promesa. Y es un mandamiento que tiene premio, que tiene galardón. Y la gente no ve lo poderoso que hay ahí. Y el poder que hay en este mandamiento, cuando la gente, los creyentes, la humanidad entera vea, el mundo va a cambiar. Porque el mundo hoy está en una decadencia de falta de autoridad. Cuando tú no amas a padre y madre, difícilmente vas a amar a tu prójimo. La Biblia dice en uno de los primeros mandamientos, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después de ahí se desprende todo hasta llegar a honrar a padre y madre. Jóvenes, varones que me escuchan, la teleaudiencia que me escucha, si usted no honra a papá y mamá, difícilmente va a amar a tu prójimo. Difícilmente vas a levantar a tus hijos, porque ellos van a ver el ejemplo tuyo hacia tu papá. Alabado sea el nombre del Señor. Lo demás lo hace Dios. Usted honre a papá y mamá, que lo demás lo hace Dios. Aunque ellos hayan hecho lo que sea, ellos se merecen tu honra y tu respeto. Honrar a padre y madre es marcar una sociedad. Cuando tú siembras un principio a tu generación de honrar a padre y madre, esta generación que te sigue a ti es una generación que va a fructificar, se va a multiplicar en bendición para con tu familia. Ya los hijos de tus hijos van a tener un principio. Me gusta mucho la historia de José, donde José, cuando sus hermanos él se dio a conocer a sus hermanos, lo primero que hizo José es, búsqueme a mi papá. Y cada vez que José pasaba un proceso, se acordaba de su padre Jacob. Y cuando ya él se dio a conocer a sus hermanos, lo primero que hizo, vamos para el de Jacob. ¿Dónde está mi padre? Inmediatamente hubo unas carrozas y se encontraron las carrozas en una llanura. Inmediatamente la Biblia dice que José corrió y abrazó a su papá Jacob. Principio de honra. Mismo Jesús cuando estaba en la tierra, todo lo que hacía dependía del Padre. Todo lo que hacía Jesús era Padre, 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 principios de honra. Ahora, si lo hace Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿cuánto más para nosotros? No podemos quebrantar el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios no se escogen, se obedecen. Los mandamientos de Dios no es algo donde usted tenga que señalar con el dedo o usted, no. Y más cuando se trata de este mandamiento, y es muy fundamental. El principio de una generación familiar bendecida y prosperada es honrar a papá y mamá. Hogares disfuncionales, hogares donde ya realmente se ha perdido el respeto, es cuando viene la decadencia en problemas como la drogadicción, problemas como hogares disfuncionales. Papá y mamá hace falta, problemas del adulterio, problemas de la fornicación. Se desprende de que no hubo una buena honra. Y se lo aseguro que papá y mamá siempre van a inculcar principios. Y no principios de maldad, porque papá y mamá no quieren lo malo para ti. Papá y mamá quieren siempre lo bueno para ti. Papá y mamá te inculcan en los buenos principios. Me acuerdo del libro de Josué, capítulo 6, cuando nace un hombre llamado Sansón. Y este hombre llamado Sansón, su papá y su mamá le meten y le inculcan que él salió para un propósito, y el propósito era liberar al pueblo de Israel. Mas sin embargo, el enemigo se metió en su mente y dañó el propósito. Y Sansón cogió y el propósito lo tergiversó buscando mujeres. Y su papá y su mamá le dijeron, si tú quieres mujer, aquí dentro de nosotros hay mujeres. Dentro de tu pueblo hebreo y dentro de nuestro pueblo hebreo, hay mujeres. Ven y coge una de ellas. Sansón le dijo, no señor, a mí las que me gustan son las filisteas. Mire este principio de violentar la orden y el principio de papá y mamá. ¿Cuántos jóvenes hoy hay llorando? ¿Cuántos jóvenes hoy hay lamentándose por no obedecer los principios de papá y mamá? A Sansón le costó, y le costó que le sacaron los ojos,
le sacaron los ojos y perdió el don de lo que Dios le había dado. Y un día mató a más de 3,000 filisteos y ahí se mató él. ¿Por no qué? Honrar a padre y a madre. Principio que si usted lo violenta, le va a pesar más adelante. Porque hoy, joven, de pronto tú que me estás viendo, estás gozando de toda la flor de tu juventud, como decimos nosotros acá, pero más tarde vas a lamentar, te vas a lamentar. Joven, tu mamá que anda detrás de ti, jovencita, tu mamá te está diciendo, este no es el hombre para ti. Joven, jovencita, varón, de pronto hasta padre de familia, tu mamá te está hablando, busca de Cristo. Este es el tiempo de buscar, arrepiéntete. Pero tú dices que este sistema es lo mejor para ti. Déjame decirte que la Biblia dice que en Isaías que para lo que el hombre es bueno, es malo delante de Dios. Hay cosas que al hombre le parecen correctas, pero su fin es de muerte. Necesitamos ver que estos principios de papá y mamá son principios del cielo. Porque todo es una cadena. Porque quien es la cabeza de la iglesia es Cristo. Y quien es la cabeza de Cristo, Dios. Pero después viene la iglesia y después viene la familia. Necesitamos ver que papá y mamá te van a hablar cosas favorables para tu bien. Entonces, cuando nosotros miramos las consecuencias es cuando nos vamos a lamentar, como le pasó a Sansón. Y Sansón sufrió lo que sufrió por no obedecer a los principios y a los consejos de papá y mamá. ¿Cuántos consejos papá y mamá no te han dado? Y hoy estás llorando, hoy estás lamentándote de tantas situaciones que estás viviendo encima. La gloria sea para Cristo, que me alegra mucho por este programa que me ha dado este espacio para lanzar esta palabra que yo no sé, quedé corto porque a mí me gusta mucho hablar. Pero necesitamos que este mandamiento, por lo menos en Pasacaballo, se refleje. Miramos también tantas familias que hay sufriendo con los hijos. Otra vez vi en el noticiero de un hijo pegándole un machetazo a una madre. Terrible esto, terrible. Esto está terrible, la sociedad está terrible. Tenemos que retomar, volver, como dijo David en el Salmo 51, vuélvenos el gozo de la salvación, Dios mío. Cuando tenemos el gozo de la salvación, estas cosas se renuevan en nuestra vida. Principios de honra a papá y a mamá. Dios le bendiga, amado.